The Unknown Podcast, episodio 1 de Batman, la versión definitiva del Caballero de la Noche. Acción. Hola, ¿qué tal amigos? Por acá les habla Ozymandias y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de The Unknown Podcast, el podcast donde exploramos el lado desconocido del entretenimiento y le damos respuesta a grandes interrogantes como ¿es acaso The Batman la mejor adaptación cinematográfica del Hombre Murciélago? Eso y mucho más lo estaremos averiguando en este nuevo episodio de The Unknown Podcast, que en realidad es nuestro primer episodio porque estamos inaugurando esta nueva sección en el canal, una sección que teníamos ganas de hacer prácticamente desde la concepción de The Unknown Project, pero que por unas cosas u otras no habíamos podido realizar hasta el momento. Así que cuando comenzó el año 2022 fue como que este es el año donde The Unknown Podcast se hará realidad y qué mejor proyecto para darle inicio a esta sección que la película de The Batman. Personalmente uno de los films que yo más esperaba para este año 2022 y debo decir que estoy gratamente satisfecho con el resultado final ofrecido por parte de Matt Reeves y todo su equipo de producción y todo el elenco que estuvo involucrado en esta película, porque de verdad todos hicieron un trabajo fenomenal. Ahora bien, antes de hablar de la película, quiero comentarles un poco acerca de qué tratará The Unknown Podcast, de qué va esta sección. Bueno, básicamente tiene la misma esencia del canal, es decir, nos vamos a adentrar al lado desconocido de todos estos proyectos, vamos a hablar un poco acerca de cómo se concibieron y cómo fueron evolucionando hasta llegar a su resultado final. Comentaremos algunas anécdotas, curiosidades, secretos y teorías de las películas y series del momento, y también haremos un poco de reseña y hablaremos acerca de qué podemos esperar de estas franquicias de cara al futuro. De igual modo, abarcaremos la actualidad de la industria del entretenimiento y los temas de mayor relevancia. Otra de las razones principales por las que queríamos darle inicio a esta sección en estos momentos es para conseguir una mayor frecuencia de publicación y poderles ofrecerle contenido a todos ustedes de forma más continua, con una mayor constancia, para estar en contacto con todos ustedes. Por lo tanto, The Unknown Podcast se sumará al repertorio de secciones, por lo que pueden esperar más videos acerca de Detrás de la Pantalla, Desclasificado, El Lado Oculto y nuestra serie de videos especiales que estamos llevando a cabo en estos momentos, que es la evolución del cine de superhéroes. De todas esas secciones llegará más contenido en las próximas semanas, en los próximos meses, así que estén pendientes a nuestro canal, suscríbanse, activen la campana de notificaciones y vayan dándole de una vez like a este video porque estoy seguro que les va a gustar mucho lo que hablaremos en este episodio. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales @TheUNKNProject porque por ahí se viene otro tipo de contenido diseñado específicamente para estas plataformas. Antes de entrar de lleno en el tema, vamos con la intro y ya regresamos para hablar acerca de The Batman. The Unknown Podcast. Ahora sí amigos, estamos de vuelta para comenzar a hablar un poco acerca de esta película que finalmente fue estrenada hace un par de semanas tras atravesar por un tumultuoso camino para salir a la luz. En primer lugar, debemos hablar de lo diferente que resultó este film a como estaba originalmente planeado, pues recordemos que en una primera instancia se suponía que Ben Affleck iba a coescribir, dirigir y protagonizar esta película. Pero para hablar de ello, primero debemos remontarnos hasta el año 2012, cuando Christopher Nolan cerró su trilogía de Batman con The Dark Knight Rises, la última película en solitario del Caballero de la Noche. Ahora bien, Warner Bros. Tomó este hito como una forma de concluir una etapa y darle inicio a otra nueva, pues al año siguiente estrenaba Man of Steel, que sería la base para el DC Extended Universe, el universo extendido de DC. Tan solo un par de meses después del estreno de Man of Steel, esto es por ahí en agosto del año 2013, Ben Affleck es contratado para interpretar a la próxima encarnación del Hombre Murciélago. Se rumora que una de las condiciones que puso Ben Affleck sobre la mesa para aceptar interpretar este papel era la posibilidad de dirigir una película independiente de Batman. Sin embargo, no hubo nada oficial hasta el año 2014, hasta octubre del año 2014, cuando Kevin Tsujihara, en ese entonces presidente y director ejecutivo de Warner Bros., sostuvo una reunión con los inversionistas de Time Warner, donde les explicó los planes que tenía para el futuro del estudio cinematográfico y la estrategia para llevar a la gran pantalla a algunos de los personajes más icónicos de DC. En total, en ese momento, el presidente de Warner Bros. Anunció 10 películas basadas en personajes de DC
que se estrenarían entre los años 2016 y 2020. Y si bien en ese momento no se anunció una película de Batman, sí comentó que estaban los planes incluir futuras entregas de Batman y Superman en solitario. Para este momento, es decir, el año 2014, se estaba rodando la película de Batman v Superman Dawn of Justice, que introduciría al personaje formalmente en el marco del DC Extended Universe. Y ya a mediados del año 2015 se comentó que Ben Affleck estaba trabajando en un guión junto con el escritor Geoff Johns para su película individual. No obstante, aún no había confirmación oficial de Warner Bros. Porque el estudio no quería comprometerse a darle luz verde a este proyecto hasta ver la reacción que el público tenía ante la interpretación de Ben Affleck. Entonces, llega el año 2016, se estrena Batman v Superman y a pesar de ser recibida con críticas mixtas por parte de la audiencia y mucha polémica alrededor de la cinta, uno de los puntos más aceptados del film fue precisamente el personaje de Batman. Así que tan solo unas semanas después del estreno de esta película, es decir, en abril de 2016, Kevin Tsujihara confirma en la CinemaCon de Las Vegas que Ben Affleck se hará cargo de la próxima película de Batman, como mencionamos, en los roles de director, guionista y protagonista del film. Aquí hacemos un salto de tiempo, 6 meses después, octubre de 2016, Ben Affleck revela en una entrevista el título oficial de la película, que sería titulada simplemente The Batman. Esta película se estrenaría en el año 2019 antes de la llegada de la segunda parte de la Liga de la Justicia, porque entre los 10 proyectos que habían sido anunciados en el año 2014, la Liga de la Justicia tendría 2 entregas. Una llegaría en el año 2017, la otra llegaría en el año 2019 y los eventos de The Batman estarían ubicados cronológicamente entre ambas entregas. No entraremos en detalles acerca de la trama del film porque eso lo estamos reservando para un video de Desclasificado y quizás, si están viendo esto en el futuro, ya el video esté disponible en el canal. Pero bueno, lo que sí podemos comentar es que el villano principal de esta película iba a ser Deathstroke, interpretado por John Manganiello, quien se había unido al elenco de la película en septiembre del año 2016. Esta es la razón por la cual en la Liga de la Justicia de Zack Snyder hay una escena en el epílogo del film entre Lex Luthor y Deathstroke, donde Lex le revela a Slade Wilson la verdadera identidad de Batman, ya que eso le daría pie a los eventos de esta película. Hasta acá todo parecía ir bien. Sin embargo, ya empezaban a haber rumores de que Ben Affleck se iba a retirar del rol de director. Así que Warner Bros. Se puso a buscar un reemplazante de forma inmediata. Repito, esto es al término del año 2016 e inicio del año 2017. Y ya para finales de enero de este año 2017, Ben Affleck declara que desempeñar el papel de Batman exigía enfoque, pasión y el mejor desempeño que pudiera dar, y que había quedado claro que él no podía hacer ambos trabajos al nivel que se requería. Y por eso había decidido, junto con el estudio, buscar a un director que colaborara con él en la película, aclarando que estaba muy comprometido con el proyecto. Pero estos anuncios no se hacen de la noche a la mañana, y ya Warner Bros. Había estado contactando varios directores desde hace un tiempo atrás. El principal candidato de esta lista era precisamente Matt Reeves, pero en ese momento Matt estaba trabajando en la última entrega de la franquicia del Planeta de los Simios, titulada War for the Planet of the Apes. Reeves estaba muy ocupado con la postproducción de este film y estaba rechazando continuamente a la gente de Warner Bros., quienes querían tener una reunión general con él. Así que ante tanta negativa por parte de Reeves, su agente decide llamarlo y le dice: mira, esta reunión que llevas rechazando todo este tiempo no es simplemente una reunión general, no, se trata de The Batman. Y ahí Matt Reeves aplicó la de Eugenio Derbez y les dijo: ah caray, eso sí me interesa. Entonces aceptó a ir a la reunión. El estudio le envía a Reeves el guión que Ben Affleck había coescrito con Geoff Johns y que además tenía algunas reescrituras por parte de Chris Terrio, guionista de Batman v Superman y Zack Snyder's Justice League. Esto debido a que Ben Affleck sentía que algo le faltaba al guión y no estaba del todo convencido con la historia, pues le había dicho al estudio que si no estaba contento con el guión, no haría la película. Entonces, Reeves lee el guión, le parece una interpretación totalmente válida del personaje, muy genial, bastante emocionante y con mucha acción al estilo de película de James Bond, además de que estaba muy conectada con el DC Extended Universe porque aparecían grandes personajes de otras películas. Si bien todo esto le parecía bastante bien a Matt Reeves, él sentía que no era el indicado para el trabajo y estaba preparado para reunirse en persona con la gente de Warner Bros. Y decirles precisamente eso, que no era su forma de abordar al personaje. La razón principal de su decisión es que él, en su forma de trabajar, necesita tener un motivo personal para abordar cada proyecto.
y de esa forma darse la oportunidad de ir descubriendo algo que le sirva de brújula para realizar la película. Entonces, Reeves les cuenta esto a la gente del estudio y está preparado para irse cuando los ejecutivos le dicen que espere y le preguntan que entonces qué quiere hacer él. Y Matt Reeves aprovecha la oportunidad para comentarles esta idea de hacer una historia centrada en el aspecto más detectivesco de Batman y regresar a los elementos noir que Bob Kane y Bill Finger emplearon durante la creación del personaje. Por lo tanto, era la idea de tomar este Batman imperfecto que podría ir totalmente en consonancia con el personaje que había estado interpretando Ben Affleck tras lo ocurrido en Batman v Superman. Recordemos que en ese momento la Liga de la Justicia aún no se había estrenado y estaba en proceso de postproducción. Entonces, Reeves quería hacer una historia que pusiera a Batman en el centro de la narrativa y encontrar la forma para llevarlo en un viaje que le revele la corrupción y la historia de Ciudad Gótica, pero que a la vez se convierta en algo bastante personal para el vigilante. Pues lo que Reeves no quería hacer era depender de todas estas conexiones con el DCU e inclinar la historia de Batman más hacia su galería de villanos, como a menudo se tiende a hacer. Reeves le comenta todo esto a los ejecutivos, pero les dice que si quieren saber más acerca de la historia que él tenía en mente, tendrían que esperarlo al menos unos 6 meses hasta que él terminara War for the Planet of the Apes y le pusiera fin a la franquicia del Planeta de los Simios. La gente de Warner termina aceptando estas condiciones debido a 3 grandes razones. La primera, el hecho de que Matt Reeves tenía una visión clara de lo que quería hacer. La segunda, que Toby Emmerich, el presidente del grupo Warner Bros. Pictures, quería que un cineasta autoral se hiciera cargo del proyecto, y Matt Reeves siempre ha tenido un sello muy característico en sus películas. Y la tercera, Warner Bros. Estaba planteándose el cambiar su enfoque de un universo compartido hacia películas individuales, porque sus primeros intentos para construir este universo no tuvieron el éxito que ellos esperaban. Aunque en honor a la verdad, esto se debió principalmente a la intromisión que ellos hicieron en esos proyectos, llámese Batman v Superman y llámese Suicide Squad. La reunión entre Reeves y el estudio se dio tan solo una semana después del anuncio de la salida de Affleck como director, y ya en febrero del año 2017, tras algunas conversaciones más con Matt Reeves, el estudio confirma su contratación para reemplazar a Ben Affleck como director de The Batman. En un principio, Ben Affleck seguiría siendo el protagonista de la película, solo que no utilizaría la historia que había desarrollado hasta el momento, pero a lo largo de ese año el actor perdería interés en el personaje. Por un lado, en su vida personal se estaba divorciando de la también actriz y productora Jennifer Garner, y en el ámbito laboral estaba lidiando con un ambiente bastante tóxico en el set de la Liga de la Justicia cuando Joss Whedon se hizo cargo del proyecto tras la salida del director Zack Snyder a causa de una tragedia familiar. Esto, sumado a los conflictos de agenda, entrenamientos, viajes, etc., hizo que Ben Affleck fuera teniendo cada vez menos y menos interés por el personaje. Y finalmente, cuando se estrenó la Liga de la Justicia en noviembre del año 2017, pues fue la estocada final para Ben Affleck por la pobre recepción que tuvo la película. Fue como si Ben Affleck también se divorciara del papel de Batman. La suma de todo esto llevó al actor a recaer en el alcohol y a mediados del año 2018 ingresó a rehabilitación por su alcoholismo. Tras la debacle de la Liga de la Justicia, Warner Bros. Empieza a realizar grandes movimientos y cambia su estrategia de universo compartido. The Batman se queda sin fecha de lanzamiento, ni guión, y todo el trabajo de preproducción hecho hasta el momento, como artes conceptuales y demás, quedó completamente desechado. Matt Reeves estaba trabajando en la nueva historia, aún con Ben Affleck como protagonista, pero ya el estudio le había dado luz verde para que hiciera lo que quisiera con el proyecto, ya que era poco probable que Affleck continuara como Batman. De hecho, el actor confirmó su salida del proyecto en enero del año 2019. En fin, ya Matt Reeves había empezado a reimaginar la historia para un Batman más joven por allí en el año 2018, y algunos recordarán que por mucho tiempo se creyó que la película estaría ubicada en el pasado y serviría como una especie de precuela para contar los inicios del Batman del DCU, para lo cual contratarían a un actor que interpretara una versión más joven de Ben Affleck. Los rumores ponían actores como Aaron Taylor Johnson, Armie Hammer, Jake Gyllenhaal o Nicholas Hoult como el próximo Bruce Wayne, pero la mayoría de estos rumores fueron desmentidos casi inmediatamente, y resulta curioso que todos estos actores contaban ya con un pasado en el cine de superhéroes. Aaron Taylor Johnson había sido Quicksilver en Avengers Age of Ultron. Armie Hammer había sido elegido para interpretar precisamente a Batman en una película que nunca se llegó a realizar, de la mano de George Miller, que se iba a titular Justice League Mortal, otro proyecto que también pronto verán un video en Desclasificado. Jake Gyllenhaal tenía a las puertas su interpretación como Misterio en la película de Spider-Man Far From Home,
y Nicholas Hoult había interpretado a Bestia en las películas más recientes de la franquicia X-Men de Fox. Pero desde que Warner Bros. Le dio a Matt Reeves total libertad creativa, Reeves solo podía pensar en un actor para el papel de Bruce Wayne, y ese era Robert Pattinson. Al director le había encantado su actuación en Good Time de los hermanos Safdie por allí en el año 2017, más que todo por la intensidad, la desesperación y la vulnerabilidad que Pattinson había demostrado interpretando a el protagonista del film. Y estas eran cualidades que tendría el Bruce Wayne que Matt Reeves había estado escribiendo. Además, Robert Pattinson hizo una increíble actuación simplemente con sus ojos en esta película, y eso era un factor bastante importante a considerar, ya que Batman se la pasa casi todo el tiempo detrás de una máscara. Ahora bien, tras la saga de Twilight, Robert Pattinson le había dado un vuelco a su carrera actoral y había empezado a trabajar en films independientes con grandes directores, incluso algunos amigos del propio Reeves, y Matt no sabía si Pattinson estaría interesado en hacer películas blockbuster. Así que cuando Robert Pattinson fue casteado en Tenet, la película de Nolan, Reeves pensó que había perdido su oportunidad para conseguir a Robert Pattinson, porque ya eligió a Nolan. Lo que no sabía Reeves en ese momento es que Pattinson estaba siguiendo el estatus del proyecto de The Batman por su propia cuenta. En 2018, el actor se reunió con el productor de la cinta, Dylan Clark, con respecto a otros proyectos, y al final de la reunión le preguntó a Clark acerca de The Batman porque vio en su página de Internet Movie Database que estaba involucrado en el proyecto. Lo que tampoco sabía Pattinson era que Reeves estaba al tanto de la reunión y le había pedido a Dylan que tratara de ver si Pattinson estaría interesado en interpretar al personaje. Así que Dylan Clark entendió todo, organizó una reunión para que se conocieran Reeves y Pattinson, y ellos dos se entendieron al instante. Tanto el director como el actor estaban en la misma página y ambos tenían una forma similar de acercarse al personaje. Así que de ahí en adelante solamente quedaba convencer al estudio de que Robert era el indicado. Pattinson hizo su prueba de pantalla durante la primera semana en la que estaba grabando Tenet y trató de engañar a Nolan para poder ir a la prueba, pero Christopher Nolan ya estaba al tanto de todo el asunto, porque obviamente si alguien tiene información privilegiada con respecto a Batman en el cine, ese tiene que ser Christopher Nolan. Bueno, al final Robert Pattinson asiste a la prueba de pantalla, se prueba todos los trajes de Batman que han existido en el cine, salvo por el de Adam West, y el que mejor le queda es el de George Clooney. La gente de Warner aprueba que Robert Pattinson se ve bien como Batman y le da luz verde a su contratación. Durante este tiempo, ya esto es el año 2019, se manejaba mucho el rumor de que los últimos que quedaban en pie para interpretar al personaje de Batman eran Nicholas Hoult y Robert Pattinson, pero aparentemente esto solo era una bomba de humo para despistar al público. Al final, Robert Pattinson es elegido como Batman en mayo del año 2019. Su elección es recibida de una forma un tanto negativa, como le ha ocurrido a prácticamente todos los actores que han interpretado al hombre murciélago. Es algo normal para un personaje tan importante. Y después de esto inicia el proceso de casting. Se buscan actores de la talla de Jeffrey Wright para interpretar a James Gordon. Andy Serkis, quien es un gran amigo y colaborador de Reeves, es elegido como Alfred Pennyworth. Zoe Kravitz se hace con el papel de Selina Kyle, más que todo por la química que tuvo con Robert Pattinson durante las audiciones. Paul Dano es casteado como el Acertijo y, al igual que ocurrió con Pattinson, Reeves había escrito el papel específicamente para él. Y además pues tenemos a Colin Farrell como el Pingüino, John Turturro como Carmine Falcone y Peter Sarsgaard como el fiscal de distrito Jill Coulson, además de un montón de actores en roles mucho menores. También aquí cabe acotar que durante mucho tiempo se rumoreó que Jonah Hill estaba en conversaciones para interpretar ya fuera al Pingüino o al Acertijo, pero las negociaciones se cayeron por la cantidad de dinero que estaba pidiendo el actor. El rodaje de la película comenzó en enero de 2020, ya en el mes de marzo tuvieron que parar debido a la pandemia del COVID-19, para ese entonces llevaban un 25 a 30% del metraje total del film. Y entonces lo que hizo Matt Reeves y su equipo de trabajo fue dedicarse a empezar a postproducir lo que habían hecho hasta el momento, con miras en la DC Fandom, donde revelaron el teaser de la película. Esto fue en agosto del año 2020. Y en el mes siguiente, en el mes de septiembre, tras 6 meses de parón, reanudan las filmaciones. Pero ¿qué ocurre? Que justamente el primer día de grabaciones, Robert Pattinson contrae el virus del COVID-19 y todo el mundo pierde la cabeza. Entonces comienzan unos protocolos loquísimos para poder llevar a cabo la producción del film.
Matt Reeves implementa unos protocolos, cuentan que iba disfrazado casi que como el Acertijo está en esta película para evitar contraerse del virus, porque si él se enfermaba, todo se caía. Entonces, una de las cosas que implementaron fue que Matt Reeves no tenía contacto directo con los actores, sino que hablaba con ellos por medio de un micrófono y los actores tenían unos audífonos en sus orejas. Entonces, de esta forma, Reeves le daba las indicaciones a los actores y, por ejemplo, Robert Pattinson comenta que a veces Matt Reeves dejaba el micrófono encendido y que podía llegar a ser un elemento distractor durante sus actuaciones, pero que en ocasiones disfrutaba oír en tiempo real la reacción que tenía el director con respecto a su interpretación y que consideraba todo ese suceso como una experiencia extrañamente íntima. En fin, todo el equipo logra sacar adelante el rodaje, que finaliza en marzo de 2021, justamente un año después de pausar, y así es como llegamos hasta acá. Casi 7 años después de que iniciaran los rumores sobre una nueva película de Batman, 5 años después de que Matt Reeves se hiciera a cargo del proyecto, y tras unos cuantos cambios de la fecha de lanzamiento, finalmente se estrenó The Batman a comienzos de este mes de marzo del año 2022. Ahora, antes de hablar propiamente de la película, vamos a meternos un poco en el canon de este universo, porque a comienzos de febrero de este año se publicó una novela llamada Before the Batman, donde se cuenta un poco lo que ha ocurrido en la vida de Bruce Wayne y del Acertijo antes de los eventos de esta película. Esta novela es original de la película y cuenta algunos aspectos bastante importantes, tanto de la vida de Bruce Wayne como de la de Edward Norton, y algunas cosas bastante relevantes que terminarán teniendo un impacto en lo que es la trama de la película, como el lanzamiento de la campaña a la alcaldía por parte de Thomas Wayne, donando su mansión para que sea utilizada como un orfanato donde terminará viviendo Edward Norton, quien posteriormente se convertiría en el Acertijo. Aquí hablan un poco acerca de cómo Bruce se va aislando del mundo tras la muerte de sus padres, cómo es entrenado por Alfred, su interés por los autos, cómo establece su guarida en unos túneles abandonados que existían entre la mansión Wayne y la Torre Wayne, donde la familia se mudó luego de haber donado la mansión. Y por parte del Acertijo se cuenta cómo empieza a desarrollar este odio hacia la alta sociedad de Ciudad Gótica, viviendo en una mansión que claramente no es de él, con un montón de niños huérfanos. También hablan de cómo el Acertijo sufre acoso en este lugar y se cuentan algunos incidentes bastante interesantes que terminarán forjando tanto la personalidad de Bruce Wayne como la de Edward Norton. En el primero, el deseo de ayudar a los demás, y en el segundo, el deseo por la venganza. La novela va dando algunos saltos de tiempo para contar todas estas historias, y en uno de los últimos saltos de tiempo que da, hablan un poco acerca de cómo Bruce Wayne se va a estudiar por el mundo y todo el tiempo está cambiando de carrera. Entonces, cada vez que lo hace, se inscribe en la universidad que se especializa en dicho ramo. De esta forma, aprende de los mejores profesionales del mundo y en cada país en el que está, decide aprender el estilo de pelea que predomina en dicha nación. Entonces nos dan un poco esto de Bruce viajando por el mundo y adquiriendo los fundamentos para convertirse eventualmente en Batman, pero sin la Liga de los Asesinos de por medio. Y por el lado del Acertijo, hablan un poco acerca de cómo con todo el dinero que ahorró trabajando como repartidor de comida, se gradúa de contador forense y trabajando en esto descubre lo que terminará siendo el gran secreto de la película, que está asociado con todo esto de la corrupción. Y también cuentan un poco cómo se va volviendo aficionado a los acertijos y estas tarjetas de regalo que le deja a Batman en la película. Ya por último, la novela cuenta cómo Bruce Wayne regresa a Ciudad Gótica y se termina convirtiendo en Batman, básicamente porque se siente cómodo estando alrededor de los murciélagos, ya que estos habitaban en la guarida esta que consiguen los túneles abandonados. Y esos son como que los puntos más relevantes de la historia, aunque es mucho más extensa. Pero para no extendernos mucho en este segmento, vamos a dejarlo hasta ahí. Hablemos ahora un poco de las influencias que tuvo Matt Reeves para realizar esta película. Como ya comentamos hace algunos minutos, lo que el director quería hacer era una historia centrada en el aspecto más detectivesco de El Caballero de la Noche. Y con base en esto, quería hacer una historia tipo The Long Halloween, donde hubiera un asesino serial que le estuviera dejando pistas a Batman y que con cada asesinato fuera revelando una cooperación entre las personas que se supone deberían ser los pilares legítimos en Ciudad Gótica, para ir revelando todo este elemento criminal de la ciudad.
Entonces, cuando Matt Reeves estaba pensando en esto, tenía la idea de hacerlo un poco como el asesino del Zodíaco e irle dejando estas pistas cifradas a Batman para que él lo fuera descubriendo. Y ahí fue cuando dio con que el villano de la película tenía que ser el Acertijo. El tono que quería Matt Reeves para la película era del tipo drama policíaco, thriller, cine negro pero más actual, o sea, neo-noir. Y para ello se basó en algunas películas como Chinatown, donde se puede ver toda esta corrupción de una ciudad, que en este caso es la ciudad de Los Ángeles. Y también otras películas como French Connection, que tiene este elemento de drama policíaco, Taxi Driver en ese aspecto más psicológico del personaje, y también tenemos que mencionar la filmografía de David Fincher como Zodiac o Seven, que precisamente retratan asesinos en serie. Por último, debemos mencionar una película independiente del director Gus Van Sant titulada Last Days, que muestra a una versión ficticia de Kurt Cobain en los últimos días de su vida. Esto tiene especial relevancia porque Matt Reeves dijo que se inspiró mucho en Nirvana y en la figura de Kurt Cobain para construir a su personaje, ya que tenía la idea de esta alma afligida que tiene pues todos sus intereses en un solo lugar y está recluido del resto del mundo. De hecho, Matt Reeves ha comentado que escribió todo el primer acto de la película escuchando Nirvana. Y una de las canciones de la banda, que es Something in the Way, se puede escuchar en el teaser revelado en la DC Fandom del año 2020 y también se escucha en un par de momentos en la película. También debemos mencionar algunos libros que consideró el director para hacer este film. Uno de ellos es Mindhunter, que es un libro de perfiles psicológicos acerca de asesinos seriales. De hecho, este libro fue adaptado a una serie que está disponible en la plataforma de Netflix y donde está involucrado precisamente David Fincher. También otro libro que el director ha mencionado en múltiples ocasiones es All the President's Men, por esta idea de la corrupción en las altas esferas de poder. Y ya para finalizar debemos mencionar los cómics que inspiraron esta película. En primer lugar tenemos que mencionar a los creadores del personaje, a Bob Kane y Bill Finger, ya que Matt Reeves quería devolverle a Batman este tono noir, este aspecto detectivesco, que bueno, fue la base de la creación del Hombre Murciélago. The Long Halloween ya lo mencionamos anteriormente con esto del asesino serial. También The Long Halloween es una historia que se ambienta a lo largo de un año en la carrera de Bruce Wayne, comenzando en octubre, y la historia de esta película se desarrolla desde el 31 de octubre hasta el 6 de noviembre. Se desarrolla en una semana, comenzando en Halloween. También Matt Reeves ha hecho mucha alusión al cómic Batman Ego, donde el personaje tiene esta lucha psicológica, donde trata de ver si lo que está haciendo es correcto, si está abordando los problemas de la forma que lo deberían hacer. Tiene esta sombra que lo va presionando, y esto se puede resumir básicamente en los monólogos que tiene el personaje en la cinta. Y algunos cómics que Matt Reeves no ha mencionado propiamente, pero sí lo han hecho sus colaboradores, es por ejemplo Batman Year One y todo este tema de la mafia, Batman Zero Year, donde Bruce Wayne está iniciando en sus actividades como vigilante y se enfrenta al Acertijo, quien termina inundando Ciudad Gótica, y el cómic del que yo creo que bebe más esta cinta, que es Batman Earth One, donde también se ve a Thomas Wayne lanzándose a la alcaldía, a Martha Wayne siendo una Arkham y todo este misterio en torno al asesinato de los Wayne. Esas son algunas de las influencias del director para hacer esta película, que como comentamos, él buscaba apoyarse en las imperfecciones del personaje sin dejar a un lado otras cosas que la gente ama, pues del mito de Batman. Lo que Matt Reeves más quería hacer con esta película era ofrecer algo fresco y nuevo, y creo que efectivamente lo hizo. Ahora bien, vamos a entrar a zona de spoilers, vamos a hablar un poco acerca de la historia y del elenco. Vamos a comenzar por los personajes que tienen roles menores en la película y vamos a ir avanzando hasta llegar a los personajes principales. En primer lugar, hablemos del alcalde Don Mitchell Jr. y el comisionado Pete Savage. Se mostraron bastante en los trailers. Bueno, ya desde el inicio sabíamos que el alcalde iba a morir, pero sí me sorprendió que acabaran tan rápido con el comisionado Pete Savage, porque las únicas dos escenas en las que aparece ya las vimos en el tráiler. Hay algunos otros personajes que me parecieron bastante interesantes su inclusión, uno de ellos el oficial Martínez, y cómo sirve como un comic relief
pero sin caer en lo absurdo. Está bastante bien puesto en las escenas en las que está. Pareciera que es el único policía que tiene diálogos además de Gordon, pero es bastante interesante que tenga una aparición recurrente en la película. También tenemos que hablar de los gemelos que trabajan en el Iceberg Lounge, que también sirven para estos propósitos de comedia, pero repito, no es una comedia absurda, es una comedia bien puesta en la película. Y otros personajes en roles menores como Annika, que es esta amiga de Selina Kyle, en torno a la cual gira una de las subtramas de la película, que está bastante interesante y me gustó mucho. La actriz pues no aparece mucho, salvo en algunas fotos, un audio por allí. No es tan relevante, pero lo que sí es relevante es el misterio alrededor de ella y más que eso, el impacto que tiene en Selina Kyle lo que le ocurre. Y también mención especial hacia Dory, que es pues esta ama de llaves que trabaja en la Torre Wayne. Porque yo siempre me he preguntado, y es una de las cosas más irreales en toda la mitología de Batman, y es que Bruce Wayne solo tenga a Alfred. O sea, es imposible que Alfred, con la edad que tenga, pueda limpiar toda esa mansión. Eso es imposible. Así que tenga un ayudante me parece genial. Ya era hora de ver eso en la gran pantalla, porque me parece que había, creo que se llama la tía Harriet, si no me equivoco, quien aparece en la serie de Batman de los 60 y también trabajaba con los Wayne. Así que ahora sí ya vamos a empezar a hablar acerca de algunos personajes que tienen un rol más importante en la trama. Uno de ellos es Peter Sarsgaard, quien interpreta al fiscal de distrito Jill Coulson y me parece que hace un excelente trabajo. Tiene nada más 3-5 escenas a lo mucho, pero las escenas que tiene hace un increíble papel. Sobre todo en la escena del funeral del alcalde Don Mitchell Jr. Es una de mis escenas favoritas de la película y Peter Sarsgaard demuestra una increíble capacidad actoral con esa desesperación que muestra en el momento. También tenemos que hablar de la candidata a la alcaldía Bella Real, interpretada por Jamie Lawson, quien yo creía, y aún creo que puede ser así, tiene alguna conexión con la corte de los búhos. No sé, ya lo veremos en futuras secuelas, porque nadie en Gotham es quien parece ser. Y estoy seguro que esta candidata, con todo eso de, ay sí, filantropía, de hacer algo bueno por la ciudad y demás, tiene planes ocultos y yo creo que esos planes pueden estar conectados con la corte de los búhos. También tenemos que hablar de Alfred Pennyworth, tal vez a quien yo considero uno de los puntos más bajos de la película, no por Andy Serkis, ni nada que ver, sino porque aparece muy poco. Tiene muy poca relevancia y bueno, venimos de la trilogía de Christopher Nolan, donde Michael Caine tiene mucha relevancia en la historia como este apoyo hacia Bruce. Lo mismo ocurre con Jeremy Irons en las películas de Batman v Superman y la Liga de la Justicia de Zack Snyder, donde está colaborando con Bruce y está construyéndole y está operando máquinas desde la distancia y demás. Aquí siento que este Alfred está muy alejado de toda la actividad de vigilante de Bruce, a pesar de que lo ayuda a descifrar por ahí algunos acertijos y demás. Eso es bastante interesante. Me gusta que se explore este pasado militar de Alfred Pennyworth, que lamentablemente no lo hemos visto mucho en el cine, no se ha explorado en el cine. Sí se ha explorado en la serie Pennyworth, pero sí me hubiera gustado conocer un poco más acerca del trasfondo de este personaje, cómo se hizo sus cicatrices y todo eso. Pero bueno, tal vez la razón por la que no hay mucha aparición de Andy Serkis en esta película es debido a que durante el rodaje de The Batman, Andy Serkis estaba trabajando en la postproducción de la secuela de Venom Let There Be Carnage, película en la cual es director. Por eso tiene sentido que de repente Andy Serkis le haya pedido a Matt Reeves que su papel no fuera tan importante dentro de la trama para que no hubiera conflictos con sus otros proyectos. Pero espero que ya para una secuela Alfred tenga un mayor protagonismo dentro de la historia. Ahora vamos a pasar a hablar un poco acerca de Selina Kyle, de Catwoman, de esta proto Catwoman, porque aún no se ha convertido en Catwoman y de hecho precisamente esta película demuestra eso. Esta película es el viaje de Selina para convertirse eventualmente en Catwoman. Zoe Kravitz ha comentado que vio muchos videos de gatos y distintos felinos peleando para moverse de esa forma y su estilo de pelea pues muestra un poco esta agilidad en sus movimientos. Me parece hasta ahora la mejor Catwoman que hemos visto en pantalla, a pesar de que todavía no es Catwoman, y de verdad espero ver mucho más acerca de ella.
También hay cierta ambigüedad en su interpretación porque la actriz ha comentado que viendo todos estos videos de felinos y demás, notó que eran muy inexpresivos, que su cara no mostraba nada, entonces no sabía si de repente te iban a acariciar o de repente te iban a atacar de una vez. Entonces creo que esa ambigüedad que tienen los felinos se puede ver también en esta interpretación de Catwoman porque no sabes qué va a hacer, que es precisamente uno de los rasgos característicos del personaje. Hablemos ahora de uno de mis personajes favoritos de toda la película y ese se trata de Oswald Cobblepot, el pingüino interpretado por Colin Farrell. Me hubiera encantado ver mucho más de este personaje, pero bueno, todas sus apariciones son buenísimas. También sirve un poco como alivio cómico de las escenas y es muy interesante el trabajo realizado por Colin Farrell. Él comenta que Matt Reeves le dio libertad para desarrollar la historia del personaje y el cómo obtuvo sus cicatrices, en qué momento ocurrieron, cómo fue esa experiencia, cómo lo terminaron moldeando y en resumen pues todos los acontecimientos asociados con sus cicatrices porque como pudieron ver en la película el personaje tiene muchas cicatrices, es decir, es un personaje que lleva años y años en este mundo, en este bajo mundo. Este maquillaje fue realizado por Mike Marino. Colin ha comentado que pasaban 4 horas maquillándolo, que luego lograron reducirlas a 2 horas nada más de preparación y que la primera vez que estuvo con todo el traje y el maquillaje de el pingüino fue a una tienda de café, creo que era una Starbucks, en el lote de Warner Bros. Y pidió un latte de leche de avena y empezó a tomarse fotos ahí en la cafetería y nadie lo reconocía. De hecho, ni siquiera sus propios compañeros del elenco lograban reconocerlo porque Jeffrey Wright contó una vez que un día que iba a grabar junto con Colin Farrell, pasó al lado de él, Colin lo saludó, Jeffrey Wright se le quedó viendo así como no te conozco y se fue a hablar directamente con Matt Reeves y le preguntó que dónde estaba Colin, que por qué no había llegado al ensayo y Matt Reeves le hizo darse la vuelta y decirle el de allá es Colin. Y Jeffrey Wright no podía creer el trabajo que habían hecho con el maquillaje de Colin Farrell porque estaba irreconocible. Además de esto, Colin cuenta que una de sus mayores inspiraciones para este personaje es Fredo de El Padrino, que es pues este miembro de la mafia que está ahí, pero es subestimado por todos. Pero, al contrario de Fredo, Oswald Cobblepot sí tiene el potencial para llegar a convertirse en un capo de la mafia de los más duros. De hecho, se ve un poco esta relación entre Cobblepot con Carmine Falcone, donde se ve que Falcone de cierta forma lo menosprecia. En la novela Before the Batman hablan acerca de una reunión que tiene la mafia y cómo Oswald Cobblepot está aterrorizado de estar en la misma habitación que Carmine Falcone. Otro aspecto bastante interesante de la interpretación de Colin Farrell es cómo cambió su voz. No es este pingüino con su acento británico ni nada por el estilo, sino es un acento más neoyorquino, más gángster. Y de cierta forma, la interpretación de Colin Farrell recuerda a algunas de Robert De Niro cuando era más joven. Pero bueno, hablando de mafia, tenemos que hablar de uno de los personajes que tiene mayor importancia en la trama de esta película y que se había mantenido oculto en la mayoría de los trailers por mucho tiempo y con toda razón. Con toda razón porque de verdad todas las escenas donde aparece Carmine Falcone son sumamente relevantes en la trama. Este personaje, interpretado por John Turturro, es el núcleo alrededor del cual giran algunas de las subtramas de la película, como el misterio del asesinato de los padres de Bruce Wayne, lo que pasa con Annika, la amiga de Selina Kyle, y se puede ver mucho este poder que Carmine Falcone tiene sobre toda Ciudad Gótica, muy Year One. Se ve a un Carmine Falcone súper brutal, que tiene todo bajo control, que no se le escapa nada, pero que al mismo tiempo inspira esta tranquilidad como de no está ocurriendo nada, todo está calmado. Da un poco esa sensación de Marlon Brando en El Padrino, que es pues este máximo capo de la mafia que controla todos los hilos y ni se inmuta. Pero así como hablamos del mundo criminal, tenemos que hablar de quienes se suponen tienen que hacer cumplir la ley, y aquí es donde entra el teniente Gordon, interpretado por Jeffrey Wright, que a gusto personal me parece el mejor James Gordon que hemos tenido hasta ahora. Con todo el respeto que les tengo a Gary Oldman y J.K. Simmons, me parece que Jeffrey Wright hace un papel increíble y que aquí sí se siente esa asociación entre Batman y el teniente Gordon. Y eso queda bastante claro en la escena de la comisaría, que es una increíble escena de principio a fin, donde se demuestra que Gordon sí está dispuesto a seguir a Batman, pero también hace valer
su autoridad como miembro del Departamento de Policías de Ciudad Gótica. Y en este sentido es bastante curioso pues esta relación que tiene con el resto de la gente en el Departamento de Policías, porque confía más en Batman. De hecho lo dice en la película, lo dice precisamente en esta escena en la comisaría. Jeffrey Wright, increíble, 10 de 10 en su interpretación como Gordon. Ahora bien, vamos a hablar acerca del villano de la película, del principal villano de la película, que es el Acertijo de Paul Dano. Algo que me gustó de toda esta idea del acertijo es lo bien hechos que están los acertijos, en el sentido de que son tanto literales como metafóricos. Algunos inclusive tienen dobles significados, como el del primer crimen, que es el puerto USB, pero también es el vehículo, jugando con la palabra drive en inglés. O el principal acertijo de la película, que es alrededor del que gira la mayoría de la trama, que es llevar la rata a la luz, que no significaba simplemente exponer a la rata al conocimiento del público, sino también que posara debajo de un poste de luz para que así el acertijo lo pudiera asesinar. Eso me pareció increíble. Me gustaron mucho los acertijos y me parece muy interesante la interpretación de Paul Dano, porque es alguien con la máscara y otra persona sin ella. Me gustó mucho esta escena donde pareciera que el acertijo está haciendo un streaming ya como Edward Norton propiamente, y habla así como una persona toda emocionada de tener estos seguidores, de que lo hayan ayudado y demás, pero se pone la máscara y es alguien totalmente diferente, o como lo dijo él, es su verdadero ser. Fue el mismo Paul Dano quien trajo la idea de que el disfraz del acertijo fuera un tanto más casero, porque se supone que él carece de recursos. Así que Paul Dano tuvo la idea de envolverse en este film transparente, que es lo que haría un asesino para evitar dejar pruebas de ADN. También cabe destacar que la voz del acertijo casi no se tocó. El equipo de producción buscó una caja de sonido que podía bajarle el tono a la voz de Paul Dano para crear de esta forma el efecto. Paul Dano probó la caja y luego llegó y le dijo al equipo: ok, miren, se me ocurrió esta forma de hablar. De esta forma voy a cambiar mi voz para que no la tengan que tocar tanto en postproducción, y entonces se creó de esta forma un efecto simple pero bastante poderoso, pues la intención era que el acertijo hablara como si estuviera usando un disfrazador de voz para que de esta forma nadie lo reconociera. El efecto es bastante simple, bastante crudo, pero funciona muy bien cuando Edward Norton se pone todo este disfraz para cometer sus crímenes y para dirigirse a la gente de Ciudad Gótica. Otro punto bastante interesante de todo esto es que el micrófono, o sea, ya en términos de producción, Paul Dano grababa con un micrófono dentro de su máscara, y por eso se escucha mucho la respiración del acertijo, como si fuera Darth Vader. Y hay un momento de la película, hay varios momentos de la película donde tras unas cuantas respiraciones el personaje hace una aspiración como si fuera asmático, hace un chillido que hace... Y Paul Dano dijo que la razón por la que hacía este grito era porque sintió que Edward Norton había sido invisible toda su vida y que básicamente esto era un grito por parte de él, pero era un grito silencioso que nadie podía escucharlo. Entonces tenemos este sonido desconcertante que es el sonido del dolor inaudible del acertijo. Paul Dano hace un trabajo fenomenal, y esto se puede notar específicamente en un par de escenas. Una es la escena con el fiscal distrito Jill Coulson, donde lo presiona para que conteste 3 acertijos, y la otra es la escena de la confrontación final con Batman en el hospital estatal de Arkham, donde tiene esta conversación que de verdad es de las escenas mejor escritas de la película en términos de diálogo. Y ahora pasemos a hablar del protagonista de la película, de Robert Pattinson, quien interpreta a Bruce Wayne, a Batman. Y la verdad es que hay muchísimo que abordar en esta iteración del personaje. Me parece que Robert Pattinson hace un trabajo fenomenal, nada más con sus ojos, con su voz. Me pareció una muy buena elección para la voz de Batman, la que él hizo. Es bastante intimidante. Dicho esto, creo que podemos comenzar a abordar esta parte por el lado de Bruce Wayne, que estoy bastante claro que a muchas personas no les gustó la faceta de Bruce Wayne en la actuación de Robert Pattinson. Pero esto no se debe a Robert Pattinson, sino esto se debe a la historia como tal. Porque hay que recordar lo que ha dicho Matt Reeves en incontables entrevistas, que era tomar este Bruce Wayne que era imperfecto y
que nunca superó la muerte de sus padres y básicamente vive obsesionado con este momento. Entonces se viste de murciélago y sale a golpear criminales para revivir ese trauma todas las noches, combatiendo con criminales de bajo nivel, tratando de reescribir la historia de sus padres y sentirse un poco mejor al combatir el crimen precisamente en estos callejones donde ellos terminaron muriendo. Porque Bruce los idealiza y por eso uno de los principales conflictos internos que tiene el personaje durante la película es cuando le hablan de que sus padres no eran tan buenas personas como él creía. Entonces el mundo se le derrumba a su alrededor cuando se entera de esto. De hecho, en una de las escenas de la película podemos ver cómo Bruce Wayne mantiene un diario al que le denominó Proyecto Gotham. Entonces, él sabe que quiere hacer algo por Ciudad Gótica, pero no sabe cómo hacerlo y cree que simplemente combatiendo criminales y reduciendo el crimen de Ciudad Gótica está pues honrando a sus padres, está haciendo algo bien por la ciudad, pero no se da cuenta de que él puede hacer más. ¿Cómo puede hacer más? Pues hay varias escenas que le demuestran a Bruce Wayne que a pesar de que él no le gusta ser reconocido precisamente por estos incidentes que tuvo en su adolescencia que se comentan en la novela Before the Batman, él no se da cuenta de que Bruce Wayne le puede abrir las puertas que Batman no le abre. Y metafóricamente hay un par de escenas bien colocadas en la película en el Iceberg Lounge, donde él va como Batman y los gemelos no le quieren abrir las puertas, no quieren que pase, pero cuando va como Bruce Wayne le abren la puerta inmediatamente. También algunas conversaciones que tiene, por ejemplo, con la candidata a la alcaldía, Bella Real, donde ella le comenta que puede estar haciendo mucho más por la ciudad. También algunas conversaciones que tiene con Alfred, cuando Alfred le reclama que debe atender a los contadores de empresas Wayne porque si no va a perder todo lo que tiene. Y todo esto me da a entender que ya en la futura secuela ya vamos a ver al Bruce Wayne que conocemos, en especial por esa última conversación que tiene con el Acertijo. Creo que ese es el momento en el que Bruce Wayne entiende que se ha estado victimizando por mucho tiempo y que en realidad sí tiene la capacidad para hacer mucho más y debería hacer mucho más. Entonces no tenemos que preocuparnos porque no es el Bruce Wayne que conocemos, no es este playboy, no es este filántropo, no se muestra en esta faceta de multimillonario. Es un camino el que tiene que recorrer para entender eso. O sea, haciendo un símil con la película de Man of Steel, donde vemos a este Clark Kent lleno de inseguridades, donde no sabe si tiene que darse a conocer al mundo o mantenerse oculto, pero seguir ayudando a las personas. Es lo mismo. Para poder ver un verdadero crecimiento en estos personajes, tenemos que tomarlos en un punto nuevo, un punto fresco, e irlo llevando hacia lo que deberían convertirse, para que de esa forma veamos el arco del personaje de una forma más completa y no tener estos personajes rígidos que nunca cambian. Y ya terminando de hablar de Bruce Wayne y hablando un poco acerca de Batman, quiero destacar un par de cosas. La primera, el uso de la mirada de Robert Pattinson cuando tiene puesto el traje de Batman, porque me parece increíble cómo reacciona simplemente con sus ojos. O sea, desde la primera escena que lo vemos, donde llega la escena del crimen del alcalde Don Mitchell Jr. y ve al hijo del alcalde, solo con su mirada, uno puede sentir la tristeza del personaje y en cierto modo la compasión que tiene con el chico porque él también pasó por lo mismo. También todo este lenguaje corporal que tiene Batman, donde se crece por encima de todos en la habitación, se siente un Batman enorme a pesar de que Robert Pattinson no es tan alto como, no sé, Ben Affleck, pero igual su presencia es inmensa en cualquier habitación en la que esté. También destacar este aspecto detectivesco del personaje, porque cuando llega a las escenas del crimen, los forenses que están tomando fotografías se fijan en dónde está viendo Batman para tomar fotografías en ese lugar, porque él está viendo cosas que el resto de personas pues no ven. También vemos cómo este es un Batman vengativo, pues durante un gran tramo de la película pues se hace llamar a sí mismo la venganza. De hecho, Oswald Cobblepot se burla mucho de él por esta frase. Y también vemos cómo es un Batman imprudente, se deja llevar mucho por la inercia, todavía es un principiante, se deja golpear por la gente, no tiene ese manejo de las peleas como por ejemplo lo tiene el Batman de Ben Affleck, que tiene 20 años combatiendo el crimen, entonces sabe cómo atacar a las personas sin dejarse tocar. Y aquí vemos cómo muchos criminales sí logran golpear a Batman, sobre todo en la escena donde se introduce al personaje saliendo de las sombras.
Y ya para terminar de hablar del personaje como tal, tanto Bruce Wayne como Batman, podemos ver cómo tiene esta transformación de la venganza hacia la esperanza, y después de andar buscando la muerte, tiene esta especie de muerte metafórica cuando se sacrifica ya hacia el final de la película y corta esta huella eléctrica para evitar que la gente que está abajo muera electrocutada, y él es quien recibe todo el impacto, se sumerge en el agua y vuelve a salir a la superficie como un nuevo símbolo. Es una referencia bastante bíblica, diría yo, porque es como una especie de bautismo. Es como una especie de bautismo donde deja de ser este vigilante vengativo y resurge como un héroe. Y es el momento en el que tiene este momento bellísimo, la verdad, con la luz de bengala guiando a toda la gente hacia las afueras del complejo para salvarlos a todos. Y vamos a hablar un poco acerca de las dinámicas. Bueno, la dinámica Alfred-Bruce ya la hemos comentado un poco. Sí siento que faltó ver algo más de esa relación, pero espero que para próximas películas la desarrollen aún más. Aunque sí siento que Bruce es un tanto cretino con Alfred, porque Alfred está allí haciendo lo mejor que puede hacer, y de hecho Alfred se lo confiesa, pero todo es este caparazón que se armó Bruce Wayne a su alrededor para evitar sentir algo por el resto del mundo. Y bueno, cuando va a ocurrir este atentado contra la vida de Alfred es cuando de verdad uno nota la importancia que ha tenido el mayordomo en su vida, y eso sí fue algo bastante emotivo en la película. También comentar un poco acerca de la dinámica Batman-Gordon, que ya lo hemos hablado. Esta vez sí se sienten como unos verdaderos compañeros que se apoyan a pesar de tener a todo el mundo en contra. Y, dato curioso, la escena del crimen, del asesinato del alcalde Dodd Mitchell Jr., es la primera vez que el teniente Gordon y Batman se presentan juntos ante el público. Y la última dinámica a la que me gustaría hacer alusión es la dinámica de la relación entre Batman y Selina Kyle, The Bat and the Cat, que personalmente no disfruté tanto. Esto ya es algo que me pasa mucho con la relación entre Batman y Catwoman, donde siento que a veces no funciona, y aquí sentí de nuevo eso. Y a pesar de que sí se nota bastante química entre Robert Pattinson y Zoe Kravitz, creo que faltó algo más ahí que le diera sentido a este romance que nace entre ambos personajes, porque siento que allí falla un poco la película, aunque la escena final donde estos se despiden es bastante buena. Y obviamente por ahí nos falta hablar acerca de el prisionero de Arkham, interpretado por Barry Keoghan, que ya a estas alturas todos sabemos que se trata del Joker, pero eso lo dejaremos para más adelante. Vamos a hablar rápidamente de algunos de los aspectos artísticos y técnicos del film y ver si tiene pues potencial para ser nominada a los Oscars del año que viene. En primer lugar, la dirección de Matt Reeves es espectacular. Hay que destacar un poco estos movimientos que hace con la cámara alrededor de los personajes, como cuando Batman llega al depósito del Pingüino. También toda esta selección de tomas que son muy desde un punto de vista específico, donde se ve mucho estas cámaras puestas en ángulos que te dejan ver el punto de vista del personaje, para que de esta forma la experiencia sea más inmersiva. También hay muchos close-ups, creo que en ocasiones hay un exceso de close-ups y todo. Y nada, bueno, destacar este estilo de dirección de Matt Reeves, que ya se ha visto, por ejemplo, en la franquicia de El Planeta de los Simios, y que aquí ha experimentado con algunas que otras cosas. En cuanto al guión, por parte de Matt Reeves y Peter Craig, quien de hecho trabajó con Ben Affleck en The Town al inicio de su carrera. De la historia no tengo nada malo que decir, me parece una excelente historia. Tal vez en cuanto a los diálogos sí me parece que la película falla un poco, en el sentido de que hay diálogos que son muy sosos, muy aburridos, y no hay alguna frase que sea icónica, que vaya a quedar a la posteridad, como si las hay por ejemplo en la película de The Dark Knight. Tal vez la conversación que tienen Alfred y Bruce en el hospital, o la confrontación entre Batman y el Acertijo, o esta escena que tienen en el funeral con Jill Coulson todo desesperado, esas pueden que sean las escenas que están mejor construidas en términos de diálogo, pero más allá de eso no hay mucho que destacar en términos de diálogo, pero eso sí, la historia es bastante sólida. La película es producida por Dylan Clark, quien ya ha trabajado con Matt Reeves en la franquicia del Planeta de los Simios. Y podemos pasar a hablar un poco acerca de la música hecha por el compositor Michael Giacchino, quien pues ha trabajado en muchas películas de Pixar como Los Increíbles, Ratatouille, Up. También trabajó con Matt Reeves en El Planeta de los Simios, y actualmente muchos de ustedes lo conocerán porque es el compositor de la última trilogía de Spider-Man y de las películas de Doctor Strange.
Michael Giacchino, cuando trabaja con Matt Reeves, usualmente espera a que el director le entregue un primer corte de la película para entonces sí ponerse a trabajar en los temas musicales, pero esta vez le dijo a Matt Reeves que quería hacer algo distinto, para que antes de que él filmara tan siquiera un solo frame de la película, ya tuviera la suite musical del tema de Batman. Entonces, Michael escribió esta partitura, se la mostró a Reeves, y el día que Robert Pattinson se iba a probar el traje de Batman por primera vez, Michael Giacchino sorprendió a Matt Reeves con la música de Batman grabada por una orquesta, y de hecho fragmentos de esa canción se escuchan en la prueba de cámara. Michael Giacchino empezó a escribir la partitura del tema de Batman tratando de pensar qué escucharía Bruce Wayne en su cabeza, y entonces quería hacer un tema que se sintiera triste, que hiciera sentir esta incerteza, este conflicto de identidad que tenía Batman, y bueno, hacerlo de la forma más verdadera, más real y más apegada a la visión que Reeves se le había comentado. Comenzó con estas notas simples que son las que eventualmente se terminaron convirtiendo en el tema de Batman, porque cada vez que intentaba hacer algo diferente siempre terminaba regresando a esta idea inicial. Entonces tenemos este leitmotiv para Batman que es muy similar a la marcha imperial de Star Wars, que a su vez está basada en la marcha fúnebre de Chopin. Entonces tenemos este tema bastante sencillo para Batman, unas pocas notas, pero que muestran esta obsesión que tiene el personaje. Esta música repetitiva pues hace alusión a la obsesión. De este score también podemos destacar pues la música del Acertijo, que es bastante desconcertante y tiene estos coros, uno que otro chillido, y que muestra este conflicto interno que tiene el personaje. También por ahí tenemos el tema de Catwoman, que induce al misterio con estos instrumentos de cuerda. Hay que destacar que todo este score está basado más que todo en instrumentos de cuerda, para distanciarse de esta forma del trabajo hecho por Hans Zimmer y James Newton Howard en la trilogía del Caballero de la Noche, donde la mayoría de canciones estaban basadas en instrumentos de percusión. Aquí Michael Giacchino se decanta más que todo por instrumentos de cuerda y da esa vibra un tanto melancólica y misteriosa que acompaña pues muy bien todos los momentos de la película. De hecho, uno de mis temas favoritos de este film es el tema que acompaña todo lo que tiene que ver con el misterio de Annika. Matt Reeves tocaba estas canciones en el set para los actores para que entraran en personaje, y la música guía la forma en cómo está editada la película. Por eso algunas escenas se extienden algunos segundos de más para poder ir al ritmo de la música. Ahora hablemos un poco acerca de la cinematografía de la película, realizada por Greig Fraser, quien ha trabajado con Matt Reeves anteriormente en películas como Let Me In, y también ha trabajado en la franquicia Star Wars, tanto en Rogue One como en The Mandalorian. Hace poco grabó Dune y está nominado a los Oscars de esta edición, y ahora lo hace con The Batman. Me encanta mucho el juego de luces, sobre todo en las escenas que son en el Iceberg Lounge, y cómo van conduciendo de cierta forma las peleas que Batman tiene en este lugar. También mención especial a cuando Batman ataca la guarida de Falcone, cuando él quita la luz porque sabe que es el único que puede ver en la oscuridad, y se va acercando a los guardaespaldas de Falcone, quienes le van disparando, y la escena de pelea se ilumina simplemente con los disparos de los guardaespaldas y se ve increíble. Y también destacar un poco la forma como luce el film. Matt Reeves y Greig Fraser utilizaron lentes inspirados en los 70, algunos estaban rotos en los bordes, por eso ciertas tomas se ven un tanto distorsionadas. Y a pesar de que grabaron toda esta película digitalmente, le hicieron algunos tratamientos que se le aplican usualmente a las películas grabadas en film. Entonces esto permitió darle a la imagen este aspecto un tanto más sucio, un tanto más antiguo, y le dieron pues toda esta textura a la imagen. De hecho, Greig Fraser utilizó una técnica similar cuando grabó Dune, y por eso toda la película de Dune tiene pues un aspecto más granulado. Y esto da pie a que ya empiece a terminarse todo este dilema entre si grabar en film o grabar en digital, porque Greig Fraser ha demostrado ya con Dune y con The Batman que puedes agarrar lo mejor de los dos mundos. La edición es una de las cosas que más me falla de esta película, en gran parte porque está editada conforme va la música, y eso lleva a que muchas escenas duren 5 segundos más, 10 segundos más, y de 5 segundos más en 10 segundos más pues se terminan haciendo 5, 10 minutos más. Siento que la película es un poco larga, tal vez unos 15 minutos menos hubieran quedado súper bien, sobre todo porque hay más que escenas, algunas tomas que de verdad no aportan
nada a la narrativa. O sea, vemos muchos personajes subiendo y bajando por ascensores y siento que esos son segundos que se pueden aprovechar mejor. También la escena de la persecución en el Batimóvil me parece increíble, pero está editada con muy pocos ángulos muy cercanos, y en un punto de la persecución a mí personalmente me perdió y dije, ok, ya quiero que esta persecución se termine porque estoy viendo todo el tiempo lo mismo. Pero bueno, ya esos son gustos personales. Aquí sí debo destacar en la edición la escena del atentado contra Bruce Wayne, que al final pues es una bomba cuyo impacto termina siendo recibido por parte de Alfred. Me parece que es una escena que está increíblemente editada y te llena de todo este temor por lo que va a pasar, y en realidad pues aplican ahí un Ozymandias pero de Watchmen y dicen no, eso ya pasó hace media hora, bueno, hace una hora, no sé, no me acuerdo hace cuánto fue que pasó. En cuanto al diseño de producción, James Chinlund fue el encargado de hacer esto. Él construyó los sets de la película en realidad virtual y esto le permitió a Matt Reeves pues adentrarse en este mundo y ver qué cosas le podían quitar a los sets, qué le podían agregar y también cómo iba a dirigir la película. Entonces es un gran avance en materia de tecnología porque construir los sets en realidad virtual le va a facilitar mucho el trabajo a los directores porque van a poder planificar su trabajo con antelación y conseguir resultados mucho mejores. Ahora bien, la mayoría de la película fue grabada en Reino Unido. Usaron Liverpool como la ciudad base para construir Ciudad Gótica, en gran parte pues porque Liverpool tiene mucha arquitectura gótica, y por medio de CGI le agregaron edificios nuevos. Me parece que es la Ciudad Gótica mejor adaptada hasta ahora e hicieron un trabajo increíble con todo esto del diseño de producción. Hacen que Gótica se vea más real que nunca. También utilizaron una tecnología similar a la empleada en las grabaciones de The Mandalorian, que son estos paneles LED para recrear los escenarios. Y en cuanto a la edición de sonido, la escena del Batimóvil que se introduce de una forma similar a cómo aparece por primera vez Batman en la película, es decir, sale de las sombras, y cómo emplearon estos sonidos para que al principio nadie supiera que era el Batimóvil. Pues comienzan con unos sonidos agresivos, intimidantes, unos chirridos, unos gruñidos, y hacen que este Batimóvil pues suene un tanto animal. El principal objetivo que buscaban con todo este diseño de sonido era crear esta sensación de terror y la atmósfera de Ciudad Gótica, y también algunas escenas bastante buenas que se construyen con pura edición de sonido, casi sin música, como es la escena de la muerte de Jill Coulson. También la forma en cómo Batman pelea, porque estos golpes suenan como que muy rasposos, es bastante interesante lo que hicieron con el diseño de sonido. Y por último vamos a mencionar un poco acerca del maquillaje, ya lo hemos nombrado. Mike Marino hizo un increíble trabajo con el Pingüino, con Colin Farrell, porque de verdad luce irreconocible. Y en cuanto a diseño de vestuario, pues es muy interesante lo que lograron con Selina Kyle y con el Acertijo. Va muy de acuerdo con la estética de la película y son personajes que son de bajos recursos, entonces no tienen unos trajes super producidos. Al contrario, Batman sí tiene un traje súper producido y la forma en cómo está construido pues es para inspirar terror, para ser amenazante. Dicho esto, por último solamente nos toca mencionar los efectos visuales, hechos la mayoría de los efectos visuales en Weta. Los efectos visuales que pasan prácticamente desapercibidos porque Matt Reeves grabó las escenas para que diera la sensación de que son efectos prácticos, y en realidad es así, hay muchos efectos prácticos, pero las tomas que tienen CGI, por la forma en que está grabada la escena, no es fácil percatarse de que son efectos visuales. La verdad es que todos los involucrados en esta película hicieron un increíble trabajo. Creo que hay muchas posibilidades de que The Batman sea nominada en múltiples categorías de los Oscars para el año que viene. Y de hecho, la película obtuvo el sello Film Artesano por parte de AMC, que este sello se le otorga a las películas que son impulsadas por artistas que invitan a la reflexión y que avanzan en el arte de la realización cinematográfica. Así que es un increíble logro para una película de superhéroes. Este film actualmente cuenta con un 85% de aprobación en Rotten Tomatoes, con más de 400 reseñas, así que es una película certificada fresca y me alegra que la gente esté disfrutando del trabajo de Matt Reeves. Vamos a comentar ahora rápidamente mi top 5 escenas o top 5 momentos de la película. Me gustaría que ustedes me dejaran en los comentarios cuáles fueron sus momentos de la película.
tengo que comenzar pues con la introducción del film, los primeros 15 minutos tal vez de la película, donde escuchamos este monólogo de Batman y también cómo juegan con esta idea de que Batman se oculta en las sombras y las personas que cometen crímenes pues le temen atravesar cualquier lugar que sea muy oscuro porque creen que Batman puede estar ahí. Eso me pareció súper interesante, la atmósfera que se crea en ese momento, y ya te da la sensación de que es una película muy distinta a cualquier cosa vista anteriormente. Y claro está, tenemos que mencionar la primera aparición del Acertijo, la introducción del Acertijo con el asesinato del alcalde Don Mitchell Jr. y estos elementos un tanto de terror que se ven geniales en la gran pantalla. Creo que el intro de esta película entra directamente en el top 5 de películas de superhéroes. También disfruté mucho la escena del funeral donde Jill Coulson debe contestar 3 acertijos para poder salvar su vida. Me pareció un momento muy extraído de los cómics y de los videojuegos de Arkham, donde el Acertijo pues pone estas pruebas no solamente a nivel intelectual, sino también para batallar contra el tiempo. Eso está muy bien logrado en la película. También la muerte de Alfred, todo lo que tiene que ver con la muerte de Alfred desde el momento en el que recibe la carta, toda la construcción de ese momento de tensión, hasta la conversación que tienen con Bruce Wayne, donde ambos personajes se sinceran. Y también destacar la confrontación con el Acertijo. Las actuaciones de Robert Pattinson y Paul Dano en esa escena son increíbles, son muy buenas. Y también esta escena tiene esa especie de ambigüedad donde no sabes si el Acertijo en efecto descubrió la verdadera identidad de Batman o en realidad no lo sabe. Y la escena juega de una forma donde estás todo el tiempo, lo sabes, no lo sabes, lo sabes, no lo sabes. Y al final, bueno, obviamente no lo sabe, pero la forma en cómo conduce la conversación y cómo ambos personajes juegan con sus miradas, con sus reacciones, gritan, es sencillamente espectacular. Y por último tengo que hablar ya de la escena final, donde Batman, como lo comentamos anteriormente, resurge del agua y tras arriesgar su vida va a salvar a esta gente y a llevarlos a la superficie, a sacarlos de ese lugar. Y ahí es donde hay la transformación del personaje y donde ya no es venganza, sino esperanza. Y también tengo que hacer una mención especial a la persecución del Batimóvil, porque si bien me pareció un poquito extensa, está increíblemente bien hecha. Ahora, lo más flojo de la película, podríamos hablar rápidamente, el ritmo. Ciertamente tiene un ritmo lento, tiene un ritmo muy pausado. El hecho de que la película también sea clasificación PG-13 creo que le resta un poco, porque simplemente por la necesidad de vender juguetes creo que nos privaron de ver un poco más de los efectos que tienen en las personas el hecho de que Bruce Wayne sea tan violento, porque no vemos prácticamente nada de sangre a pesar de que Batman le propina unas cuantas golpizas a varios criminales. Y ahora vamos a comentar algunas curiosidades y referencias a la película. Por lo menos casi todo ocurre en la noche, solamente hay como 2 o 3 escenas de día en exteriores y estas ya se ubican o en el amanecer o el atardecer. Además, todo el día está lloviendo en Ciudad Gótica. Otra cosa a destacar es cómo Warner Bros. Jugó con las filtraciones en este film, porque algunas de las cosas que habían sido filtradas de la película, que eran por ejemplo que habían unos extras disfrazados de Superman y Wonder Woman, al final no terminaron apareciendo en la película, pues se trataba de personas que estaban disfrazados de estos superhéroes en la noche de Halloween, que es el momento en el que inicia la película, pero los quitaron de la película y de esta forma ya no haces alusión a que estos superhéroes existen en este universo. No lo sabemos, capaz en este universo solamente existe Bruce Wayne, existe Batman, aunque en el libro Before the Batman hacen una alusión a LexCorp. También hubo algunas filtraciones de que había una droga que había diseñado el sombrerero loco que se estaba distribuyendo por la ciudad. No sé si se trata del drop, que es la droga de la que hablan en esta película, pero ya veremos. Precisamente por este rumor del sombrerero loco era que se comentaba que Barry Keoghan podía interpretar a este personaje. Al final, la versión oficial decía que iba a interpretar a Stanley Merkel, un oficial que es ayudante de Gordon. De hecho, Barry Keoghan llegó a grabar escenas falsas para poder distraer a las personas y que nadie se diera cuenta de que interpretaría al Joker. Y otra de las cosas que se había filtrado era Selina Kyle en el funeral acompañada por Carmine Falcone, por el Pingüino y por Bruce Wayne.
Y de hecho en la película está esta escena donde Bruce sale corriendo tras ella porque cree que es Selina y al final resulta ser otra persona. Es decir, grabaron toda una escena, filtraron todas estas fotos para que cuando estuviéramos viendo esa escena creyéramos que sí era Selina Kyle y al final terminar siendo otra persona. Algunas cosas más a destacar, lo circular que es esta historia, porque por ejemplo Batman cuando llega a la escena del crimen ve a este niño que acaba de perder a su padre y en una de las últimas escenas de la película es precisamente este niño quien se atreve a confiar en Batman y gracias a que este niño confía en Batman para que lo salve, llega el resto de personas también a confiar en Batman. También todo el plan del Acertijo es bastante circular porque comienza con el asesinato del alcalde Don Mitchell Jr. con una herramienta para alfombras y al final es con esa misma herramienta para alfombras con la que Batman puede levantar la alfombra en el escondite del Acertijo para terminar de descubrir los planes del personaje. También podemos comentar la contraposición en las apariciones de Batman porque en la primera escena en la que aparece él sale de las sombras, él es la sombra y ya cuando tiene su bautismo como la esperanza de Ciudad Gótica, él se convierte en la luz de la ciudad cuando prende esta bengala y guía a las personas hacia las afueras del recinto. También es curioso lo similares que son Batman y el Acertijo. La primera escena de la película es el Acertijo espiando al alcalde y más adelante vemos una escena de Batman espiando a Selina Kyle. O sea, a los dos les gusta estar espiando. Ambos personajes buscan venganza durante gran parte de la película y también llevan un diario con sus registros y demás. Se han aislado del mundo. Hay muchas similitudes entre el personaje de Batman y el personaje del Acertijo. Por eso es que al final esta confrontación que hay en el hospital estatal de Arkham es tan interesante porque si bien los separa un vidrio a ambos personajes, ese vidrio se termina convirtiendo casi que en un espejo donde ambos personajes se pueden reflejar. Algunas curiosidades con respecto a los actores es que la mayoría de ellos ha participado en películas de superhéroes. Zoe Kravitz aparece en X-Men First Class y también ha prestado su voz para interpretar a Mary Jane en Spider-Man Into the Spider-Verse y a Catwoman en The Lego Batman Movie. Jeffrey Wright, por su parte, es Uatu, el vigilante en la serie de What If de Marvel Studios y también es la voz de Batman en una audioserie que está disponible en YouTube y en la plataforma de HBO Max. Andy Serkis es Ulysses Klaue en el universo cinematográfico de Marvel. Colin Farrell fue Bullseye en la película de Daredevil del año 2003. Y Peter Sarsgaard fue el Dr. Hector Hammond, que era uno de los villanos en la película de Green Lantern del año 2011. Algunas referencias que se pueden ver en la película, en la escena donde Bruce Wayne está rodeado de gente, está vestido prácticamente con la misma ropa que tenía en el cómic Year One, y la ropa que tiene Bruce Wayne en ese panel del cómic hace alusión a Travis Bickle, el protagonista de Taxi Driver, que es una de las películas que inspiraron a Matt Reeves para realizar The Batman. También podemos ver por ahí un guiño a la frase World's Greatest Detective, el mejor detective del mundo, que el Pingüino se lo dice de una forma un tanto sarcástica a Gordon y a Batman. Y en esa misma escena, ya casi al final, podemos ver pues esta caminata de Oswald Cobblepot como si fuera un pingüino, ya que está atado de manos y pies. Durante la película también vemos algunos guiños a Hush, el periodista al que manda a silenciar Thomas Wayne, se llama Edward Elliot, por lo que existe la posibilidad de que se trate del padre de Thomas Elliot, quien en los cómics se termina convirtiendo en Hush. Además, durante esa misma escena hay algunas frases que dicen Hush así encima de los periódicos. También hay un guiño al Batman de los 60, pues hay un busto de William Shakespeare, como se apreciaba en esta serie. Podemos ver también, ya hacia el final del segundo acto, podemos ver el aruño de Catwoman hacia Carmine Falcone, algo extraído directamente del cómic The Long Halloween. Otro guiño en los cómics es la sustancia que se inyecta Batman que lo pone furioso, que si bien puede ser simplemente adrenalina, está claro que puede hacer alusión a la sustancia Venom. Y con respecto a otras películas, podemos ver que este hospital estatal de Arkham tiene el mismo nombre que tiene Arkham en la película de El Joker.
Y la escena final con Selina Kyle y Batman despidiéndose. La última toma muestra a Batman conduciendo su moto, algo que es muy similar a el final de la película de The Dark Knight. Ahora bien, ya para finalizar, ¿qué podemos esperar para el futuro de esta franquicia? Actualmente la película lleva un par de semanas en exhibición, ya según datos de Box Office ya superó los $500 millones, que se comenta era la cifra a la que necesitaba llegar para empezar a generar ganancias. Recordemos que el presupuesto para esta película estuvo alrededor de 200 millones, así que yo creo que es bastante probable que The Batman llegue más o menos a la cantidad de dinero que recaudó Batman v Superman en su momento, que fue entre 800 y 900 millones de dólares. Sobre todo porque tiene todavía un par de semanas libre para recaudar bastante dinero antes de que llegue la competencia en el mes de abril. Así que ya veremos si se termina confirmando una secuela. Aquí cabe aclarar que Matt Reeves se aseguró de contar todo lo que quería en esta película porque no sabría si el estudio lo dejaría tener una continuación. Así que no es como si este fuera un capítulo 1 de una historia mucho más larga. La historia cierra de esta forma porque, como ocurre en los cómics, la historia de Batman siempre continúa. Es como si siempre estuviera destinado a seguir haciendo esto. De hecho, este es un enfoque similar al que usaba Christopher Nolan cuando estaba haciendo las películas de The Dark Knight, porque él tenía como este mandato de todo lo que queremos hacer tenemos que ponerlo en esta película, y ya cuando queramos hacer otra película ahí vemos qué nuevas ideas buscamos. También es curioso cómo esta película termina de una forma similar a como lo hace Batman Begins. O sea, deja los elementos servidos de una forma similar a como lo hizo la película de Batman Begins. ¿En qué sentido? Nos da un pequeño adelanto del Joker. No tenemos fiscal de distrito en Ciudad Gótica, lo que puede indicar que Harvey Dent puede aparecer en los próximos proyectos de esta franquicia. Y también aquí ya no hay comisionado. Y en The Dark Knight el comisionado termina muriendo por el primer acto de la película. Así que hay unas condiciones similares a cómo concluyó Batman Begins y comenzó The Dark Knight. ¿Qué podemos esperar entonces del futuro de esta franquicia? Bueno, ya se confirmó oficialmente que El Pingüino tendrá su propia serie, será una serie limitada directa para HBO Max, y ya con Carmine Falcone fuera del panorama y con Salvatore Maroni aún en la cárcel, es lógico pensar que un nuevo criminal, un nuevo gángster se tiene que afianzar como el capo de la mafia en Ciudad Gótica, y ese posiblemente pues sea el Pingüino, sea Oswald Cobblepot. Entonces en esta serie seguramente veremos cómo él se va a terminar apoderando de Ciudad Gótica. La forma en la que termina la película da cierta alusión al cómic No Man's Land, donde básicamente Ciudad Gótica es aislada del resto del mundo y todos los criminales se empiezan a pelear para hacerse con diferentes distritos de la ciudad. Entonces yo creo que este arco argumental de No Man's Land, o bueno, como vayan a adaptarlo, seguramente lo veremos en la serie de El Pingüino, porque creo que la futura secuela, que es más que probable que ocurra, de The Batman, se vaya a desarrollar algunos años más adelante. Por otro lado, tenemos a Selina Kyle, que se va a Bloodhaven. Había conversaciones para hacer una serie de ella, no se ha concretado nada por ahora, pero seguramente ya en Bloodhaven es donde terminará de convertirse en Catwoman, y seguramente la veremos en un futuro ya abrazando esta faceta del personaje. Una de las últimas escenas de la película es esta escena entre el Acertijo y el Joker, donde parecen que van a formar una alianza. Esto le podría dar pie a uno de los arcos argumentales del cómic de Batman Rebirth, que es la guerra de las bromas y los acertijos, pero no creo que esto ocurra. Creo que esta alianza entre el Joker y el Acertijo se va a terminar viendo en esta serie que están preparando acerca del asilo Arkham. Ahora, ¿qué podemos esperar del Joker? Matt Reeves ha mencionado que el hecho de que el Joker aparezca al final de esta película no quiere decir que la secuela vaya a ser con él. Yo creo que vamos a tener el Joker ahí como una amenaza latente, pero no la veremos sino hasta mucho más adelante. Aunque sobre este Joker podemos comentar que es una iteración diferente del personaje, pero que vuelve a sus raíces. Toma como referencia la interpretación de Conrad Veidt en The Man Who Laughed, y es este personaje que tiene una enfermedad congénita donde no puede dejar de sonreír. Algo similar a lo que Todd Phillips hizo con el personaje del Joker en la película del año 2019, pero en ese momento Reeves, cuando ya había terminado de escribir el guión, no sabía que Todd Phillips y su equipo le habían dado un tratamiento similar al personaje. Por lo tanto, aquí no hay Ace Chemicals ni nada por el estilo, es simplemente alguien que tiene esta enfermedad congénita
y que debido a eso va desarrollando un punto de vista nihilístico, ya que desde su nacimiento la vida ha sido una broma cruel hacia él y en respuesta a eso va a terminar convirtiéndose en el Joker, porque reacciona de una forma muy oscura hacia esta condición. Y entonces él desarrolla esta personalidad que es capaz de meterse en la cabeza de las personas y ser incisivo para manipular a la gente. Había otra escena en la película que incluía al Joker, pero al final fue desechada del corte final, aunque Matt Reeves ha dicho que en algún momento la veremos en el futuro. Como les comenté, también hay otro spin-off en este momento desarrollándose que evolucionó de lo que iba a ser una serie centrada en el departamento de policías de Ciudad Gótica. Ahora va a enfocarse en un spin-off de El Asilo Arkham. Y yo creo que este sería un excelente proyecto para introducir a personajes como Hugo Strange, como el Sombrerero Loco, como el Espantapájaros, como Harley Quinn, como Hiedra Venenosa, pero en sus versiones de científicos, todavía no habiéndose convertido en los villanos que son, porque Matt Reeves ha dejado claro que todos estos villanos terminan surgiendo como respuesta a que existe un tipo disfrazado de murciélago allá afuera. Así que sería interesante ver cómo estos personajes van desarrollando pues sus personalidades de villanos. De hecho, esta serie de Arkham Asylum podría sentar las bases para una futura secuela de Batman. Por ejemplo, Robert Pattinson ha comentado que le encantaría hacer una adaptación de Arkham Asylum a Serious House on a Serious Earth, que es una novela gráfica escrita por Grant Morrison que toma lugar precisamente en el asilo Arkham. Entonces sería interesante ver a Batman pues encerrado en este manicomio con todos estos lunáticos. Otros villanos que se ha hablado podrían aparecer en la secuela es precisamente Hush, aunque no sé muy bien cómo eso funcionaría, ya que el Acertijo forma una parte fundamental del arco de Hush, así que tendrían que reinventar al personaje y hacer algo totalmente distinto, aunque creo que las bases que dejó esta película dan para eso. También hablan mucho de la corte de los búhos, pero creo que es muy temprano para introducir a estos villanos, ya que la gracia de la corte de los búhos es que Batman estuvo operando en Ciudad Gótica durante años y años y años sin darse cuenta de que había alguien más escondiéndose en las sombras, y siento que ponerlo de una vez en la secuela sería quitarle mucho peso a la corte de los búhos. Sin embargo, ya veremos qué deciden hacer con la secuela de The Batman, porque si algo tiene esta Ciudad Gótica es que se siente muy real, pero no real como se siente la gótica de Christopher Nolan, donde es una ciudad cualquiera de Estados Unidos. No, aquí se siente real de otra forma, como si fuera Batman la serie animada. Y eso puede dar pie a que, si lo justifican bien, puedan aparecer otros personajes como por ejemplo Mr. Freeze. Así que solamente queda esperar, también queda esperar si eventualmente vamos a ver a otros personajes del canon de Batman, como lo son Robin o Lucius Fox, pero aún queda mucho tiempo para saber qué ocurrirá con todo esto, porque se prevé que la secuela de Batman se estaría estrenando por allá para el año 2025 o más adelante. Ya veremos qué ocurre con todo esto. Para finalizar, solo nos queda contestar una pregunta, y esa es: si The Batman es la mejor adaptación cinematográfica del superhéroe, y honestamente yo creo que sí. Me parece que The Batman es la mejor película del personaje, pero no la mejor película que incluye el personaje. ¿A qué me refiero con esto? The Dark Knight es una increíble película, pero es una película que está más enfocada en los villanos, está más enfocada en el Joker, está más enfocada en Harvey Dent y su camino para convertirse en dos caras. Por lo tanto, siento que esta película de The Batman cumple con lo prometido por Matt Reeves desde que le planteó sus ideas al estudio, y es la de hacer una película que esté centrada en Batman. Y desde hace muchísimo tiempo, bueno, tal vez desde Batman Begins, no veíamos una película que estuviera centrada plenamente en Batman y no en sus villanos, como suele ocurrir desde hace mucho tiempo. Entonces, el hecho de que esta película esté tan centrada en Batman y tome elementos muy interesantes de los cómics y los ponga todos en esta nueva historia y saque algo totalmente original, me lleva a decir que The Batman es la mejor adaptación cinematográfica del personaje, mucho más que The Dark Knight. Pero The Dark Knight, en términos generales, termina siendo una mejor película que The Batman, y esto se debe en gran parte a el ritmo que maneja la película. Aquí
Hay una parte de la película, hay un tramo de la película donde se centra mucho en la investigación y de repente le baja el ritmo a todo esto, y también tenemos que considerar que el tercer acto de la película no está a la altura del primer acto y del segundo acto. El tercer acto decae un poco, en cambio la película de The Dark Knight siempre va en ascenso. Así que con esto último quiero definir la película en una sola palabra, y esa palabra es fresca. Es una interpretación fresca del personaje y ya era hora de que algo como esto ocurriera en el cine de superhéroes, porque últimamente hemos estado viendo más y más y más de lo mismo, y The Batman se siente como un respiro de aire fresco en todo este panorama. Ahora bien, sí creo que todavía a este personaje le falta mucho por crecer, pero estoy seguro que Matt Reeves y Robert Pattinson tienen todos los ingredientes sobre la mesa para entregarnos a la versión definitiva del Caballero de la Noche. Espero que les haya gustado este primer episodio, amigos. Por favor, recuerden darle like a este video, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que estén al tanto de cuando subamos nuevo contenido. También comenten cuáles fueron sus momentos favoritos, cuáles fueron sus personajes favoritos y también qué opinan de la película. Me encantaría leerlos en los comentarios y debatir un poco por allí. Por acá me despido, yo soy Ozymandias, esto fue The Unknown Podcast, el podcast donde exploramos el lado desconocido del entretenimiento. Hasta la próxima.